Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más de nuestro canal Misterio de Fe, donde estamos desarrollando nuestra formación en materia litúrgica. Les invitamos a suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho y activar la campana de notificaciones. De igual manera, recuerden que tenemos nuestros otros dos canales, Creo Señor, Yo Creo, donde estamos compartiendo nuestro material de contenido bíblico y apologético, y también nuestro canal Santo Debo Ser, donde está nuestro contenido de corte espiritual. Les invitamos también a visitar nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20, para que usted le dé like y forme parte de nuestra comunidad formativa y evangelizadora. Dicho esto, pongámonos en la presencia de nuestro buen Dios para comenzar con nuestra temática de hoy, que versará sobre la música sacra, una introducción a este tema tan importante dentro de la liturgia. Así que, puestos en la presencia del Señor, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, te adoramos, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias porque eres bueno, justo, santo y misericordioso. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que nos asista tu gracia también en este día, en esta sesión, para que, iluminados por tu Santo Espíritu, podamos orar de manera tal que te agrademos y que todo lo que aquí, Señor, aprendamos, se hable, sea de nuestro mayor provecho. Que María Santísima, nuestra Reina, Madre y Señora, interceda siempre por nosotros, para que, por su poderosa intercesión, la de los santos y de los ángeles, alcancemos las gracias necesarias para nuestra salvación eterna. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. El canto.
Muy bien, queridos hermanos, con este canto, el Adoro te devote, hemos introducido la sesión de esta semana, donde estamos abordando el tema o la temática sobre la música sacra. En este día nos va a acompañar el padre Alfredo Arriola, quien pues le pido que se presente para que ustedes los conozcan, y así pues con él en esta sesión tendremos una especie de formación dialogada a través de preguntas y respuestas, a través del compartir en común. Pues vamos a introducir esta temática para que ustedes puedan aprovecharla al máximo. Entonces, padre, si nos hace el favor de presentarse. Claro que sí, todavía tenemos activado el audio. Muy bien. Pues, mucho gusto. Primero, muchas bendiciones para ustedes y muy buena noche. Gracias por la invitación. Mi nombre es Alfredo Arreola Padilla. Tengo un año y medio de ordenado presbítero. Mi función actualmente en la diócesis de Texcoco es ser el encargado, pastor propio de la comunidad de San José, patriarca en los ejidos de Tequisistlán, en nuestra propia diócesis de Texcoco. Mi edad, estoy joven todavía, ¿verdad? 29 años, y pues esta es la labor que Dios ha puesto al frente de mí, además de confiarme el asesoramiento de la pastoral de adolescentes también en nuestra diócesis, y en la vicaría, la pastoral juvenil. Esos son los cargos, digamos, que Dios ha puesto de mí, además del grandísimo de estar cerca de las personas como cura de almas. Sí, gracias a Dios he podido conocer acá en México al padre Alfredo, pues compartimos este amor por la formación de los laicos, este amor por la liturgia, este amor por la tradición de nuestra iglesia, y pues, como dice el dicho, Dios los crea y ellos se juntan, y ciertamente es lo que ha pasado acá. En él pues he encontrado un sacerdote que con sinceridad quiere, procura el bien de su pueblo, la formación de su pueblo y sobre todo acercarlos a Dios a través de la Sagrada Liturgia. El padre, pues he podido colaborar con él en algunas ocasiones, asistirle también a la celebración de la Santa Misa, y es un sacerdote celoso por la liturgia y ha tratado de inculcar en su comunidad propia, en la parroquia, lo que es este amor a la Sagrada Liturgia. Como ustedes pudieron ver al inicio, después de la oración, el coro de su parroquia, al que él ha venido preparando y sigue, está en una continua formación, es el que ha entonado este canto del Adoro te devote. Y pues, como le decía, hoy es nuestro invitado para conversar con él, y al final, cuando terminemos este bloque de diálogo entre ambos, pues vamos a darles la oportunidad a ustedes, como en cada sesión, de poder realizar preguntas y comentarios al padre para que él los conteste. Hoy la batuta de las preguntas y respuestas la va a tener él, ¿verdad? Ahora yo no voy a estar respondiéndoles, sino que las preguntas que tengan hoy, pues se las van a hacer a él para que pueda responderle, siempre encuadrados en la temática de hoy, que es una introducción muy general desde la experiencia pastoral del padre Alfredo al tema de la música sacra. Entonces, padre, como estamos introduciendo el tema, esto sería lo primero. ¿Qué nos podría usted comentar al respecto? ¿Cómo ha sido su acercamiento a la Sagrada Liturgia, a la música sacra, en el proceso de ir respondiéndole al Señor, al llamado del Señor en su vida? Porque me imagino que, como todos nosotros, empezamos un proceso de enamoramiento, y a medida que vamos avanzando en la formación, vamos conociendo más cosas de nuestra iglesia, y por ahí el Señor nos va atrayendo a estas andanzas tan hermosas. Entonces, si nos cuenta su experiencia respecto a cómo descubrió
la liturgia de la iglesia, cómo se ha ido enamorando de la música sacra, pues sería algo que agradeceríamos. Ok, muchas gracias. Mira, en el caminar como seminarista, en las experiencias pastorales uno se encuentra de todo, de todo. Hay algunos sacerdotes que cumplen con la normativa litúrgica y me atrevería a pensar incluso rubricistas en extremo y no se siente que se aporte algo. Al mismo tiempo, con algunos otros, pues, ¿para qué decir lo demás? Pero que han querido protagonizar dentro de la liturgia como si nosotros como sacerdotes fuéramos el centro de la misma y terminamos haciendo shows, solamente shows para divertir, para entretener. Entonces, cuando uno se va encontrando con estas cuestiones tan radicales y extremas de un lado y de otro lado, naturalmente surgen dudas y uno dice, ¿cómo es posible mediar en ambas cosas? ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo lograr realmente una ceremonia digna de la presencia de Dios? ¿Cómo enamorar a la gente de esta misma, digamos, de este mismo alimento espiritual? Entonces, en ese paso y en ese bagaje de conocimiento de diferentes sacerdotes, de repente me encuentro con uno concretamente. No menciono su nombre, es una persona muy cercana a mí, lo conozco muy bien, considero no es necesario decir su nombre. Y además de que fue el primero que me recibió cuando yo llegué como seminarista buscando qué, y él estaba allí en la puerta de la entrada, curiosamente, su testimonio de vida y su sacralidad al momento de celebrar la misa fue para mí algo maravilloso que en el momento no descubrí. Él llevó el acompañamiento, fue formador del seminario y yo considero que habrían sido a los 6 años de haber entrado al seminario cuando empecé a descubrir la belleza de la forma en la que él celebraba. Por supuesto, estamos hablando del Novus Ordo, pero una liturgia digna, una reverencia total, sobre todo al contacto con el cuerpo de Cristo y la purificación de los vasos sagrados. Para mí, creo que esos fueron los aspectos, junto con el estilo propio de la consagración sagrada por medio del canto. Él consagraba en solemnidades cantado. Para mí fue impactante lo que pensé. Me gustaría celebrar así porque había misas dentro de la oración propia de la consagración, del acto, eh, en los que me invadía algo precisamente por la forma tan mística de celebrar. Y en alguna ocasión, sobre todo en Semana Santa, este, incluso me hizo derramar algunas lágrimas el encontrarme con una forma tan sublime que me acercaba realmente a Cristo, que me hacía saber que ahí estaba Cristo. Eso fue lo Hermoso que esto, padre, que usted dice, disculpe que le interrumpe, Ajá. que como incluso la liturgia, cuando es bien celebrada, sin necesidad de caer en extremos, emocionalismo, sentimentalismo o desvirtuarla, te lleva a un encuentro tan profundo e íntimo con Cristo que brotan espontáneamente unas lágrimas que son de amor y de dulzura. No son lágrimas propiamente del sentimentalismo, sino que es una experiencia profunda de Dios que toca el alma a través precisamente del culto sagrado de la iglesia. Yo creo que esto es rescatable de las palabras que usted está diciendo y que tiene que señalarse y hacerse notar, porque a veces nuestro pueblo piensa que para sentir a Dios, como popularmente se dice, es necesario que las liturgias se celebren así, en estas dimensiones bien sentimentales, con cantos, con un trasfondo sentimental, con que el sacerdote haga algún tipo de actividad particular o peculiar, que ande tocando a la gente, que ande empujando a la gente, para decir sentí a Dios. Y vemos que no es así.
experiencias como la suya, nos lo está atestiguando, es parte de mi experiencia personal también y la comparto, que cuando la misa es solemne, es bien celebrada, sola por el misterio que se está celebrando, te lleva a la intimidad y al encuentro con Dios que toque el alma y sensibilice el corazón. Así es. Sí, en efecto, la celebración de la Santa Misa bien hecha, sin necesidad de meter esas emociones humanas, ya es místico y Dios actúa por medio de una manera mística en esos ritos tan sagrados que a uno se le contagia precisamente el sentirse cerca de Dios, que es parte de la pastoral propia de la liturgia, no digamos hecha de manera extraordinaria, simplemente cumplir con lo que nos toca cumplir y ya es suficiente precisamente con eso para poder evangelizar realmente con la misma liturgia. Eso es algo de lo que puedo compartirles en este aspecto. Posterior a, al haberme encontrado con esta forma, todavía elevó un poquito más mi interés el poder acercarme a la misa extraordinaria. Desde ahí, a partir de que yo vi la misa extraordinaria, los ritos, las oraciones, sin ni siquiera saber qué oración iba en qué lugar, yo quedé impactado y ni siquiera la presencié. Solamente fue poder mirarla por medio de un video de internet. Después, cuando pude asistir a la primera misa, fue algo maravilloso. Claro, no sabía ni en qué momento arrodillarme, en qué momento ponerme de pie, en qué momento o cómo contestar, pero la liturgia evocó algo tan grande, de verdad que que me vi superado y dije, algún día tengo que celebrar la Santa Misa con esa reverencia y con esa sacralidad. Así Y es, para creo las personas que nos están viendo y que tal vez ustedes que ya están acá o familiarizados con el canal entenderán un poco mejor, pero para los que no, pues el Padre nos está hablando precisamente del rito extraordinario, del rito romano en su forma extraordinaria, que es la misa tridentina, también o conocida como misa de siempre o misa de Pío V, ¿verdad? Como hay tantos nombres con el que se le conoce, bueno, aclararnos. Entonces, precisamente, vayan fijándose en esto como el Padre viniendo de un ambiente como todos nosotros que conocemos la misa, que celebra nuestro sacerdote en la parroquia y que muchas veces lo que se hace es un show de la Santa Eucaristía, como con ese trasfondo, al entrar en su proceso de formación, encuentra a este otro sacerdote que le da testimonio de la sacralidad de la liturgia y este testimonio hace que se despierte en él un interés por la formación en este campo, un amor por la celebración reverencial de este sacramento y que lo lleva a la liturgia tridentina. Es un paso que todos nosotros que cuando nos empezamos a formar y nos enamoramos de la liturgia, terminamos dando tarde o temprano, porque en esa misa se encierra precisamente en sus ritos, en su ceremonia, en su reverencia, se encierra un máximo amor y piedad que manifiesta la iglesia para con Dios en el culto que le rinde. Cosa que desgraciadamente, y digo en ese término, desgraciadamente en las liturgias de hoy en día se van perdiendo. Y ustedes no me dejarán mentir, el Padre mismo que está aquí con ustedes no nos dejará mentir que eso está pasando, ¿no? Padre, de hecho, antes de que continúe con esta experiencia, ¿cómo fue? Porque nos gustaría también saber cómo fue esas primeras experiencias antes de encontrarse con la sacralidad de la liturgia. ¿Cómo eran las liturgias que usted conocía? Porque aquí la realidad en México, pues como en todos lados, la iglesia en sus realidades propias tiene sus peculiaridades. Entonces, para que también conozcamos un poco de su experiencia en ese campo. Ok. Puedo presumir de haber gozado dentro de la formación sacerdotal en el seminario de sacerdotes que siempre dignificaron la liturgia, de una u otra forma, algunos más, otros menos, pero nunca dentro de la formación ordinaria, me refiero a los días entre semana y los domingos en los que escuchaba misa, no me encontré con sacerdotes payasos de show, digámoslo así. En alguna ocasión un padre nos dijo, creo que habría estado yo
tercero de filosofía, precisamente en el estudio de filosofía mexicana, cuando entrábamos en ese aspecto, el padre que nos daba es un padre, digamos, que nos dio un consejo que a mí en el momento no me pareció algo desfasado, pero yo todavía no tenía ciertos conocimientos que me ayudaban a formar un criterio. Entonces, la recomendación que fue de él es, se nos están acabando las ideas para evangelizar. Yo en mi parroquia comencé con homilías para niños de títeres. Entonces, eso fue lo que nos dijo. En el momento no me pareció algo que chocara conmigo. Dije, es una innovación, una forma de promover la evangelización. Pude a lo mejor revisar algunas historias de santos que han hecho cosas semejantes. Empezamos hablando quizás de San Juan Bosco, ¿no? Pero aquí es donde se dio el detalle. A ver, sí, 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 pero en cada momento hay cosas distintas. Uno no va a ir a desayunar al baño, estamos de acuerdo, sino Así que es. va a ir a desayunar a la cocina y perdón, al comedor y va a preparar en la cocina. Hay diferentes lugares. Uno no va a dormir a la sala, va a dormir a la habitación. Hay lugares para cada cosa. Y la Santa Misa es el lugar, digamos, donde se presenta el acontecimiento más grande de la humanidad entera, creyentes o no creyentes, eso es totalmente subjetivo a la realidad que pasa. Es decir, ajeno a ellos, sucede, nos guste o no, que el acontecimiento más grande de la muerte de Cristo se da en un pequeño altar. En un pequeño altar, el sacerdote con la gracia de Dios puede hacer descender sobre ese altar el cuerpo y la sangre de Cristo. Vaya acontecimiento sorprendente, bien lo dijeron los santos, deberíamos temblar ante esta realidad. El Padre Pío, incluso San Francisco de Asís, San Juan María Vianney, si el sacerdote comprendiera el misterio de su sacerdocio, moriría de amor. Entonces, todas estas expresiones, cuando nos damos cuenta de que dentro de la liturgia sucede esto tan hermoso, por supuesto, no vamos a meter cualquier cosa en el acontecimiento más grande de toda la humanidad. No vamos a meter aplausos, no vamos a meter danzas, no vamos a meter shows de payasos, no vamos a meter títeres. ¿Por qué? Porque hay una cosa, para evangelizar es posible utilizar esos medios, pero en los lugares adecuados, en el acontecimiento más grande, las cosas más grandes, como es la liturgia dignificada. Por eso la Iglesia se ha basado en esta riqueza de la liturgia, como para que un sacerdote como yo se me ocurra hacer cualquier cosa. Primero, atentamos contra el proyecto de enseñanza y de evangelización de Dios, creyéndonos protagonistas o más importantes. Y segundo, estamos alejando a la gente en lugar de hacerles encontrarse con este misterio tan grande de lo que es el acontecimiento más hermoso y más sublime y místico de nuestra tierra, en que se da en el mundo. Así, yo creo que algo que se da precisamente cuando acontece en la liturgia este tipo de desviaciones es que también se ve disminuida la fe que se quiere manifestar. De hecho, la Iglesia nos enseña que lex orandi, lex credendi. Así como se ora, así se cree, y la oración más perfecta que nosotros tenemos en la Iglesia es el santo sacrificio de la misa. Si yo diluyo esa oración sublime de la Iglesia con todos estos elementos que son temporales, que son pasajeros, que a veces corresponden más a una moda, a una época, a un tiempo, lo que estoy haciendo es precisamente rebajar también el contenido doctrinal que se manifiesta en nuestra fe. Y es un peligro que a veces no nos percatamos. Si yo no trato al Santísimo con reverencia, con amor, lo más sagrado, con ese amor filial, esa piedad, ¿qué estoy diciendo a la gente? Que la fe en la Eucaristía es una tontería, que la fe en la Eucaristía es cualquier cosa. Entonces, esto es algo muy delicado que se ha ido perdiendo de vista y que quería tocar porque precisamente algo que les he venido diciendo aquí a las personas en el curso, que yo creo que es mi punto de vista muy personal, que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en nuestra iglesia es la formación en los seminarios.
porque precisamente de los seminarios que salen lo que van a ser los ministros del Señor luego en las parroquias. Entonces, si no hay una formación de calidad, luego los jóvenes seminaristas que llegan a ordenarse terminan haciendo en el ministerio muchas cosas desvirtuadas, y en vez de acercar a la gente a Dios, la va alejando a Dios, porque con las manos sucias, por así decirlo, se manosea lo sagrado, se manosea lo sagrado. Entonces, creo que esto es importante recalcarlo, queridos hermanos que nos están viendo en vivo, las palabras del Padre Alfredo en esto dan en el grano, la importancia de celebrar santamente, con dignidad, la liturgia. Dentro de esta dignidad de la liturgia, dentro de esta mística que no solo incluye lo que son los ornamentos, los gestos, también se encuentra esta temática que hoy estamos abordando, la música sacra. Padre, para usted, ¿cómo ha ido siendo este proceso de ir pasando de una liturgia musical, pongámosle entre comillas, a como lo vemos hoy en muchas de nuestras parroquias, a lo que usted está haciendo, por ejemplo, como proyecto en su parroquia, que es llevar a la gente a una música cada vez más digna, más propia para la liturgia católica? Ok. Mira, también es un proceso de evolución. En todas las parroquias de apostolado donde uno estuvo, nos vamos a encontrar con poca atención pastoral en este aspecto. La música deja de ser sagrada para convertirse en voy a cantar en la misa y se ha olvidado voy a cantar la misa. Se ha dado ese paso terrible en el que podemos hacer cantos de 5 minutos para una oración que va de 3 palabras, ¿no? Entonces, hay un desfase realmente en la música sagrada. Yo siempre he estado peleado, lo digo desde mi propia experiencia, con, con la danza y el aplauso. Nunca me ha gustado. Antes de poder conocer el aspecto originante de este, nunca me ha gustado. Lo hice, sí, me tocó hacerlo en algunas partes de mi formación donde se me pedía, en donde nos movían a participar en una hora santa danzada o aplaudida, eh, cosa que en el momento me chocaba, pero como convicción personal, sin ningún fundamento, solamente como un desprecio, algo que no me gusta y ya. Pero después de encontrarnos con estas realidades, viene un amigo mío que se dedica a la música sagrada. Él toda su vida ha trabajado esto, perteneció al seminario, dejó el seminario, se dedicó a la música y en alguna ocasión me dice, vamos a preparar una misa con estos cantos y me dio toda una lista. Y yo me puse a analizar los cantos, me gustaron los cantos, viví la ceremonia y me impactó como la música sagrada, sin ser gregoriana, estoy hablando de la polifonía, no de la monofonía, sin ser gregoriana la música, pero dignamente cantada, bien preparado y con buenos instrumentos musicales. Obviamente no me refiero a guitarras, ni mandolinas, ni panderos. Ya con esto, con este acompañamiento, yo pude experimentar como una especie, lo voy a describir de esta forma porque no puedo hacerlo con toda claridad, como de escalofríos, que recorre el cuerpo para encontrarte con algo tan precioso como lo es el momento de silencio. Es decir, música tan imponente, tantos instrumentos, tanta voz, acompañamiento de la polifonía entre sopranos, mezzosopranos, tenores, bajos, haciendo una belleza de voces y de repente se cierra en el silencio para dar paso a la consagración, para que todo en silencio tienda hacia ese momento que está en el altar. Entonces, ahí me impactó la música. Y dije desde entonces, para nada que mi cantamisa o que mi ordenación vaya a estar vacía de esta riqueza tan bonita que es el canto. Y pues me dediqué a un poquito a meterme más, a investigar. Antes de ordenarme sacerdote, me enamoré de este canto, del Adoro te devote, por eso en latín es el primer canto que pudimos aprender, ¿verdad?
es algo sorprendente. Me enamoro del Adórate Devote, conozco la historia, el escritor Santo Tomás de Aquino, el compositor de este himno tan precioso, algo impactante. Sí, Ajá, precisamente esto es algo que usted ha mencionado y es algo con lo que nos encontramos día a día. Algo que he dicho acá en este canal a las personas es que es necesario hacer un primer ejercicio para podernos formar y es el ejercicio de desaprender un poco de aquello que estamos ya contaminados o en lo que nos hemos venido moldeando, porque por ejemplo son realidades que, como usted menciona, todos experimentamos. Después del Concilio Vaticano II, que siempre digo ha sido mal interpretado, ha sido mal aplicado, lo que nos encontramos es todo un abuso en el tema de la liturgia, abuso en el canto, y entonces vamos creciendo en una fe, en una mística de la celebración que tiende más a lo sentimental y acomodar la parte de la participación del pueblo al canto, pero un canto al estilo del mundo. Entonces fuimos testigos cómo a lo largo de los años se fueron introduciendo estos ritmos propios del mundo dentro de las liturgias católicas. Y entonces cantos que toman melodías que son incluso protestantes o de viajes mundanas y que son adaptadas para la liturgia. Y vamos creciendo con la sensación de que eso es lo correcto, porque desde pequeños, desde muy niños, nos llevan a la iglesia y eso es lo que nosotros vivimos y sentimos. El padre ha compartido su experiencia personal, que a él no le agradaba esto del baile, del canto, con aplausos dentro de las celebraciones y las adoraciones. En mi caso personal, igual cuando yo estaba en mi proceso de formación, Dios me trajo de la calle a la iglesia, literalmente. Yo venía del mundo a conocer la realidad de la iglesia, porque mi familia, aunque católica, no era como que digamos una familia integrada en las comunidades de la parroquia, no era una familia de participación continua en la iglesia, sí íbamos a misa los domingos y otras veces por ahí, pero no había ese compromiso, entonces no había una formación católica como tal. Entonces cuando yo entro al seminario, entro a nutrirme, a empaparme como una esponja, a absorber lo que se me estaba dando. Y las realidades con las que yo me iba encontrando eran esas, de bailar, aplaudir, cantar, hacer vigilias de oración dentro de la parroquia, con los famosos cantos de corte más neopentecostal, donde vamos a bailar el granito de mostaza, el alabaré, alabaré, pegando gritos dentro de las parroquias. Y para mí eso estaba bien, porque era en ese momento de mi ignorancia y poca formación lo que se me estaba dando, y como yo era nuevo en todo, pues para mí era lo correcto, era lo mejor. Pero pasa, como usted bien ha dicho, padre, empezamos a formarnos, empezamos a estudiar, empezamos a profundizar los contenidos de la fe y de la liturgia, y entonces nuestra mentalidad se va transformando. Porque a veces yo me he encontrado con estos comentarios de que dicen, ala, pero ¿cómo vos ahora criticás eso si vos lo hacías? ¿O cómo vos ahora hablas en contra de esto si yo me acuerdo que bailabas y aplaudías y estabas ahí, animabas a la gente y todo eso, ¿por qué lo estás perdiendo? Y entonces lo que pasa no es que seamos hipócritas ahora, el padre Alfredo y yo, ¿verdad? Que vengamos y digamos, no, 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 eso está mal y nosotros nunca lo hemos hecho. Al contrario, si hablamos, tenemos de trasfondo la base de la experiencia personal, de habernos dado cuenta que eso no llena, que eso no empapa, que eso no alimenta el alma. Entonces, necesitamos encauzar bien la formación para descubrir esta riqueza como le sucedió a usted. así es. Algo también que es muy interesante y que me ha gustado. Te decía, mi encuentro con este canto gregoriano del Adórate Devote, pues lo primero que hice fue querérmelo aprender. De memoria casi me lo sé, pero me fallan algunos detallitos. Pero ese fue como el enamoramiento, el poder decirle, ahora que puedo cantar esto, se lo voy a poner en la presencia de Dios. Y el poder hacerlo los jueves como hoy, cada hora santa, el Adórate Devote durante la exposición del Santísimo, es algo que va llenando y que nos va haciendo sentir cerca de Dios, primero. Segundo, hay una expresión de Santa Hidelgarda, ¿verdad? Si no me equivoco la pronunciación del nombre, que dice, el canto gregoriano es el último recuerdo que nos queda
del paraíso perdido. Es decir, hay una riqueza inmensa, algo que Dios ha preparado en ese canto de una manera extraordinaria que eleva las almas. Sí es cierto que la polifonía eleva las emociones, acerca, digamos, a la persona, porque entendida la música, escuchada con tanta arte, pues nos eleva. Pero el canto gregoriano va más allá de las emociones. El canto gregoriano penetra en el alma para elevarte hacia la realidad de Dios. Y de una manera muy especial, yo amo a mi Santa Iglesia y celebro el Novus Ordo, pero de una manera especial, el canto gregoriano está casado con la liturgia de la misa de siempre, la misa tradicional. Está perfectamente adaptado y es perfectamente pastoral. Entonces, esos son los aspectos que puedo decir en cuanto a mi encuentro con la música sagrada. Fue una evolución. Primero era cualquier canto, el que me saliera, el que me sabía, el que me aprendía cuando cantaban en las estudiantinas en la iglesia de mi esquina. Después fue pues el canto apropiado, un canto digno, uno que esté bien hecho. Después fue el canto que tenga la expresión litúrgica, las letras, la palabra correcta y que no se esté saliendo del texto. Después fue la composición de ambos, el texto bien hecho y el canto bien hecho. Y después, aunque he abrazado mucho la polifonía, porque me encanta también la música polifónica cuando está bien hecha, el canto gregoriano es el más sublime, si podemos hablar en esos niveles, ¿verdad? Y obviamente para la Eucaristía y para Dios, lo más digno. No vamos a hablar de niveles abajo como lo es las estudiantinas en una misa. Podemos permitirlo, pues, pero es algo que hay que trabajar precisamente para dignificar y elevar al grado de lo más hermoso que es la liturgia por el acontecimiento que se celebra. Así es, precisamente después del Concilio Vaticano II, recordando un poco los tiempos que vivía la humanidad en esa época, nos daremos cuenta que había en las sociedades un sentir que cada vez más se distanciaba de Dios. Había en la sociedad un espíritu rebelde y de hecho la música de aquellos tiempos era el nacimiento del rock, era el nacimiento de otro tipo de bandas musicales que la juventud precisamente que estaba en la iglesia, quería meter este espíritu rebelde también dentro de nuestros templos y muchos sacerdotes que desgraciadamente cayendo en la trampa del maligno que engaña bajo apariencia de bien, pretendían atraer a los jóvenes a través de la música, permitieron que se trastocara la liturgia en este sentido de la música sacra e introdujeron cantos que no son apropiados dentro de la celebración litúrgica. Y lo que hacían era dejar penetrar el espíritu del mundo en la liturgia y precisamente es lo que dio lugar a misas que podemos decir mundanizadas, paganizadas, misas que realmente perdían el sentido tal cual. Y es lo que seguimos viendo hoy. Con esto que usted menciona del canto gregoriano, a veces a la gente le choca la idea. Cuando le mencionamos canto gregoriano, piensan que les estamos hablando de Edad Media, pero esto es por la falta de formación. Si nosotros nos vamos al Concilio Vaticano II, en ningún momento se prohíbe el canto gregoriano. Al contrario, se exalta el canto gregoriano como el canto predilecto de la iglesia, el canto según la tradición, el canto al que se le rinde todo, no, por así decirlo. Todas las flores se le echaron al canto gregoriano dentro del concilio. Pero ¿qué pasó? Precisamente con ese espíritu del mundo, ese espíritu de la época, en el tiempo postconciliar, pues se dio esta contaminación y dieron lugar al nacimiento de coros que luego lo que hacían era como una muestra del talento musical en las iglesias. Y ahí vemos que incluso los coros perdieron su lugar en los templos tenían su estructura con la schola cantorum, el lugar adecuado para el coro, y luego vimos a coros que incluso se fueron a montar al presbiterio. No sé si usted ha tenido esa experiencia, padre. Sí, sí, ciertamente sí. Que van incluso hasta la parte, casi haciendo a un lado la sede. Me ha tocado. O peor aún, padre, sacerdotes que celebran y a la vez que están celebrando están en el coro. No sé si usted conoce
no es por hablar mal, sino que una crítica constructiva, pero por ejemplo, las famosas misas rock del padre Johnny, donde él está celebrando y a la vez está con la guitarra al pecho y está tocando ahí mientras está la celebración. Y eso, no sé qué opinión le merece. No, bueno, primero me ha tocado ver esas experiencias. Sí, sí me ha tocado, especialmente como si utilizaran, o más bien utilizan el altar como si fuera una base de teclado y desde ahí cantan la misa los padres. Me ha tocado esa experiencia. Es algo lamentable. Es algo lamentable porque aproximadamente en nuestra diócesis, un sacerdote por cada 30 o 50,000 fieles. Un sacerdote. Hay 50,000, con excepción del sacerdote, para tocar los instrumentos. Y uno solo para ofrecer el santo sacrificio por expiación del mundo. Y que ese uno solo no valore lo que está haciendo y quiera protagonizar, poniendo música, acá, mi teclado, yo canto, yo bailo, estamos perdiendo. Como Sacerdotes dice que esa expresión, a veces el padre está en todo menos en misa. todo menos en misa. Se sientan los padres para permitir la comunión por medio de los ministros extraordinarios. Yo digo, si son extraordinarios y aquí está el ministro ordinario, ¿por qué se permite que se dé la comunión por parte de otros? En este caso, sino en casos extraordinarios, como lo dice el mismo nombre. Pues sí, son las cosas a las que estamos asistiendo en estos días. Y precisamente esto que usted menciona, hay tantos para tocar los instrumentos, ¿por qué lo tiene que hacer el sacerdote? En caso que no hubiera ninguno, pues la iglesia nos enseña o nos debería enseñar a los que van a ser ordenados sacerdotes que está la opción de hacer la misa rezada, como se le conoce popularmente. Es decir, la misa sin necesidad de que haya ningún canto, por lo cual el misal también trae antífonas propias que se pueden decir si hay ausencia de coro. Entonces, la iglesia todos los campos los tiene cubiertos. Lo que pasa es que cuando vienen las iniciativas pastorales, se dan este tipo de innovaciones donde el sacerdote está con una mano tocando la guitarra y a la vez después con la otra poniéndola sobre las especies para consagrarla. Es decir, es una incoherencia, ¿no? Es terrible. Son deformaciones en las que hemos caído precisamente por, por empezar a perder lo sagrado. Mira, cuando empezamos con estas vivencias extremas, que no son aportaciones del Concilio Vaticano II, sino son deformaciones del Concilio Vaticano II, como bien tú lo has dicho, Sacrosanctum Concilium dice con mucha claridad, los fieles deben saber contestar en latín y en español, bueno, en la lengua vernácula, pero específicamente en latín. Deben saber las contestaciones, así lo dice textual. Y hoy las deformaciones sacerdotales nos han llevado, con el pretexto de la pastoral, nos han llevado a celebrar liturgias terribles, vacías, secas, protestantizadas, que la fe nos dice, la mano del sacerdote, la intención del sacerdote y la gracia de Dios, pues hacen presente el cuerpo de Cristo. Pero, ¿a qué costo? ¿Cuántos tienen que dejar la misa? ¿Cuántos tienen que alejarse por la forma de payasada del sacerdote? Que pongo un ejemplo, dice, vamos a hacer misas de niños, como si hubiera misas de adolescentes y misas de jóvenes y misas de ancianitos. Pues es una misma misa, ¿no? Vamos a hacer misa de niños y vamos a hablarles bonito con aplausos, danzas, muy bien. Y los niños se entretienen, cumplen 12 años. Ya no los entretienen los payasos, ya no van a misa. El sacerdote se aseguró de quitarle a una generación su fe, pensando que les iba a dar algo más grande, pensando que llenando la iglesia de niños era ya el futuro de los adolescentes. Y no, alguno rescató a Dios, alguno de ahí rescató a Dios y lo metió todavía en el camino. La Son mayoría, grandes errores que nosotros podemos descubrir en el momento de los sacramentos de iniciación cristiana. Todas estas misas para niños, luego llegan los niños a la comunión,
ha disminuido el número. Y de los que dan la comunión a los que reciben la confirma, el número de disminución es abismal. Por cada 10 que recibieron la primera comunión, tal vez 1 llegará a confirmarse. Entonces, ahí se ven los frutos y por ende uno debería, haciendo caso de la palabra de Dios, por sus frutos se conoce el árbol, ver que ese árbol, esa implementación pastoral, esa implementación litúrgica, no da un fruto perdurable, no da un fruto bueno y debería cortarse de raíz. Sin embargo, vemos todo lo contrario, vemos todo lo contrario. Yo creo que en esto la labor del sacerdote es fundamental y quiero que nos hable un poco de esto, porque precisamente como sea la prédica del párroco, como sea la formación que transmite el sacerdote, va a ocasionar o un acercamiento o un alejamiento de los fieles a la riqueza de la iglesia. Porque un sacerdote que hable contra el latín, contra la misa tridentina, que hable contra música sacra, precisamente hace que los fieles terminen aborreciendo estas realidades. ¿Y cuánta gente nos encontramos que sin saber nada de la riqueza de la misa tradicional o de la música sacra, hablan vascosidades en contra de ella, simple y sencillamente por un pensamiento infundado? ¿Qué me dice al respecto? Sí, mira, como dices bien, la labor principal la tenemos los que estamos al frente, los pastores. Nos ha confiado Dios a través de nuestro obispo una comunidad y vamos a dar cuentas de la comunidad. A pesar de que vamos cargando todos nuestros defectos y esos hasta el día de nuestra muerte nos acompañarán, tenemos una responsabilidad muy grande. Somos médicos que a su vez están enfermos y necesitamos también médicos para confesarnos, para dirección espiritual y otras cosas que también debemos llevar los sacerdotes. Primer obstáculo que me encuentro cuando empiezo a tratar de transmitir en esa comunidad, que es la primera que he tenido como sacerdote, como presbítero, el primer obstáculo que me encuentro es con los sacerdotes, con los mismos sacerdotes. Ya el día de mi cantamisa me encantó, la disfruté mucho poder hacerla, aunque no hubo sordo, por supuesto que yo les digo, celebro la misa actual siempre. La hice muy litúrgica, con ornamentos muy sagrados, y fue para mí el primer gran golpe, ¿no? Tú que eres lefebrista, tú que eres rebelde, tú que te quedaste en el medioevo, tú con razón, seguramente con el Opus Dei, y no sé qué tanto me estaban diciendo. Bueno, me comí esas críticas y las disfruté. Dije, bendito sea Dios, porque estoy haciendo algo que disfruté en nombre de Dios y la gente también, por lo que me comentaron, disfrutaron mucho. Después comienzo con partes mínimas del latín en la misa, como lo son la ipsísima verba Christi, las mismísimas palabras de Cristo. Tomen, esto es mi cuerpo, tomen, beban, esto es mi sangre. Estas palabras en latín, y comienza una atracción hacia la gente. Después pude haber celebrado ya, y lo he hecho con todo el canon romano en latín, y la gente también se impacta. Uno se encuentra inmediatamente en la comunidad con lo siguiente: Padre, nadie entiende el latín, y la respuesta es fácil. Pues, si no lo sabemos, porque ni yo sé latín con claridad, pero es la oración de lo que le estamos diciendo a Dios. Y sí sabemos lo que decimos si nos ponemos a leer la oración de la misa. Primero, si yo te estuviera hablando a ti, te hablo en el idioma en el que me entiendes, que en este caso el español es el único que sé. Pero si voy a hablarle a Dios, le voy a hablar en su idioma que ha puesto Él al frente de la iglesia, que es el latín. Entonces, aquí hay una conexión muy grande. Segundo obstáculo que me encuentro. Padre, ¿por qué no quiere aplaudir si es muy bonito? A ver, la grandeza del alma es más grande que la del cuerpo. Uno se corta la mano, le sangra, le duele, pero una mamá se preferiría mutilar todo el brazo y por partes antes que le quitaran un hijo, porque el dolor espiritual
es más grande que el dolor físico. Y asimismo, el gozo espiritual, la alabanza por medio del silencio, de la oración, es mucho más que la danza y el aplauso. Esos son los obstáculos que encontré al principio, pero actualmente considero que ha habido un gran avance y, y la gente tiene mucho respeto dentro de la Santa Misa. Siempre habrá uno que otro que se cuela, que ni apaga su celular o que, bueno, eso sucede y ojalá no fuera muy seguido, pero fuera de eso, las personas más cercanas al culto son personas que han ido valorando todo esto. Padre, y a nivel de la formación del coro, por ejemplo, en su parroquia, ¿qué obstáculos ha encontrado? Porque me imagino que cuando usted llegó ya habrían personas que cantaban en las misas del párroco anterior y usted quiso formar. ¿Qué obstáculos encontró? Porque por lo general, algo que yo le puedo mencionar es que cuando usted empieza a impartir estas formaciones, a veces la gente dice, no, pero es que este canto siempre lo hemos hecho, o no, pero es que este canto es bonito, y algunos incluso son cantos protestantes. ¿Qué me dice usted al respecto de esos obstáculos? Bueno, en efecto, estaban cantándose en Adviento el Ven, ven, Señor, no tardes, que es un himno católico, pero la música es protestante. Saber que vendrás y juntos como hermanos, estos cantos que parecen ser naturales, ¿no? Que ya nos hemos acostumbrado a este, perdón que lo diga de esta forma, pero a este veneno protestante dentro de nuestra iglesia. Nos hemos acostumbrado a esto y parece tan normal. Entonces, cuando yo llego, inmediatamente digo, vamos a dar formación al coro. No la inicié yo. La formación musical la inició este amigo mío que se ofreció en este aspecto para dignificar la música, que yo continúe con esta labor, aunque él sigue dando un cierto acompañamiento, a mí me ha tocado la parte pastoral del conocimiento y empezar un poquito con el canto gregoriano, que llevamos ahorita el Adoro Te Devote, el Rorate Cheli, obviamente lo pasamos a español porque lo vamos a ocupar en las misas de la madrugada. Estamos con el Kyrie eleison de Angelis y, y precisamente este primer encuentro fue, vamos a empezar a poner en línea la música sagrada. 2, 3, 4 meses habrá sido mucho, cuando el encargado del coro tronó y dijo, no, no puedo con esto. Ensayamos un canto precioso de Palazón, preparad los caminos del Señor para Adviento, y él no se ajustó a esto. Entonces se prefirió retirarse, dijo, ese no lo quiero, y se retiró. Fue un obstáculo fuerte porque pues llevaba consigo a más de la mitad del coro. Entonces en el momento fue un choque impactante, terrible, y yo dije, pues creo que lo que muchos podremos decir cuando estamos al frente, la regué. Híjole, me equivoqué, cometí un error y alejé a la gente, ¿no? Y hoy podemos decir que se duplicó la cantidad de los del coro. Se duplicó hasta hoy. Están emocionadísimos con poder sacar la misa de Angelis. Ahorita estamos terminando el Kyrie, empezaremos la próxima semana el Gloria, la primera parte del Gloria, y pues creo que ha sido una labor fenomenal. Pero sí, estos aspectos de encontrarse con personas de repente, aunque nos ha traído mejores respuestas, aunque un poquito amargos los tragos, pero la respuesta favorable. Creo que eso es parte del proceso purificador en todo esto. Siempre nos vamos a encontrar algún tipo de resistencia. Bienaventurados ustedes cuando los persigan por causa mía, decía el Señor. Y precisamente es lo que a veces experimentamos, por querer formar al pueblo, por querer predicarle, por querer llevarlos a algo sano, bueno y de utilidad perenne, pues a veces encontramos estas resistencias fuertes, a veces tan reacias como lo que usted dice, que se van de la parroquia y se llevan a cierta cantidad de los miembros de las pastorales o de la misma parroquia, y pareciera como que se está frustrando el proyecto, pero es la primera parte, es el primer gran paso para que luego comience a dar verdadero fruto. Es como un árbol que necesita ser podado. Una vez podado, aquello se vuelve más frondoso. Esto creo que es importante. Ahora hablando un poco del canto gregoriano, ya para ir finalizando, la riqueza de este canto. Para usted, ¿qué ha significado a nivel de la parroquia el canto gregoriano? ¿Cuál ha sido la respuesta de su comunidad a esta experiencia? Porque ciertamente
el canto gregoriano eleva el alma. Tiene algo que cuando uno empieza a familiarizar el oído a este tipo de cantos, pues lo va transportando en el espíritu al encuentro con Dios. No sé cuántas experiencias hayan tenido, pero sí, a nivel personal, esto yo lo he experimentado, me imagino que usted también. Y sobre todo, como dice, ir descubriéndolo, que es parte importantísima de la misa, por ejemplo, de Pío V, la misa tridentina, misa que usted también ama y que imagino tiene el propósito de celebrar más de alguna vez. Sí, espero poder hacerlo para enero, ¿verdad? Pero también tengo que preparar al coro con esa misa de Ángeles para que, para que se acople perfectamente. Pues en este aspecto, considero que no ha habido, al menos yo no he podido ver como un resultado inmediato. Y cuando empecé a estudiar un poquito sobre el canto gregoriano, no es que cante yo muy bien, ahí trato de defenderme, ¿verdad? Pero cuando me empiezo a acercar a este canto gregoriano, en alguna ocasión, descubro que hay una expresión que dice, el canto gregoriano es como los vicios, dice, basta probarlo un poco para enamorarse de él. Eh, Creo que fue una comparación un poco extraña, pero me parece que tiene algo de cierto. Tanto la misa tradicional como el canto gregoriano, al principio uno se encuentra con él y dice, pues es algo, algo distinto, pero se queda con algo. Entonces, te digo, la experiencia que hemos tenido aquí en cuanto al canto gregoriano, pues ha sido pequeña. Llevamos alrededor de 2, 3 meses empezando a cantar alguno, ¿verdad? Sobre todo del Adoro Te Devote, el Salve Regina, el Kyrie que empezamos hace 3 semanas. Entonces, en estos aspectos, yo no puedo decirte sinceramente que haya visto una este, inmediata respuesta con el canto gregoriano, pero lo que sí puedo decir es que fue algo eh, maravilloso en mí y que sé que Dios va a actuar también en las personas, porque el canto gregoriano tiene la facultad interna de volverse una oración. Entonces, quien está ensayando el canto gregoriano, inmediatamente está coordinando su oración delante de Dios. Por eso, repito lo que decía Santa Hidelgarda, es el último recuerdo que nos queda Es la del paraíso reminiscencia del perdido. paraíso. Sí, Así es. precisamente. Sí, como usted bien dice, padre, esto es algo que paulatinamente se va a ir descubriendo. A los que nos están viendo, pues precisamente, llamar la atención, vean qué interesante, el padre Alfredo es un sacerdote joven, yo pues como seminarista egresado también estoy joven, no digan, son viejos que están hablando sobre temas de añoranza, ¿verdad? Temas de su tiempo y todo. No, al contrario. Cuando uno empieza a descubrir la riqueza perenne de la tradición de la iglesia, la riqueza perenne de los tesoros espirituales de la iglesia, dentro de ellos, no solo las obras de los místicos, sino el canto gregoriano, se ve enamorando, el alma se ve enamorando. El padre Alfredo es un sacerdote joven que tiene entusiasmo, tiene este ardor por la liturgia, por el pueblo, por agradar a Dios, por hacer bien su trabajo como sacerdote. Y lo están viendo en él. Pero es algo que se viene dando con el tiempo. También una gran alegría que compartíamos un día con el padre es que estamos viviendo este aumento entre los neopresbíteros, entre los sacerdotes nuevos, recién ordenados, de acercarse a la liturgia, de buscar más la formación del canto sagrado, de las vestimentas apropiadas. Estamos viendo cómo recuperar todo esto que se estaba perdiendo y gracias a Dios esto es positivo. La invitación ahora a ustedes, queridos hermanos, es también que a medida que ustedes van recibiendo este curso dentro de la liturgia sobre música sacra, tengan el interés también de conocer esta riqueza. Vayan a escuchar a los monjes de Silo, cómo cantan el gregoriano y cómo el alma se eleva. Son cantos que recogen la tradición de la iglesia y el magisterio. Son cantos doctrinales, no van a encontrar emocionalismo. No van a encontrar como esos cantos de paz en medio de la tormenta y toda aquella emoción. No, no, no. Van a encontrar la doctrina pura de la Iglesia Católica transmitida y hecha música, hecha canción, para alabanza y gloria de Dios. Esto es hermoso. Hay un resurgimiento en las redes también sobre el canto gregoriano, hay un resurgimiento de esta búsqueda del pueblo santo de Dios por lo más sacro, lo más sublime.
De hecho, hace poco he visto que se ha puesto muy de moda un movimiento, un grupo, un coro que se llama Arpa Day, conformado por 4 hermanos, ¿verdad? 4 hermanos de 8. Estos 4 hermanos se dedican a cantarle a Dios como es debido. Ellos preparan distintos tipos de música, ellos saben hacer cantos al estilo ortodoxo, cantos al estilo oriental, cantos de distintas maneras, pero para el servicio de Dios se han especializado en el canto gregoriano y han tenido un gran impacto, lo ha seguido mucha gente, eso es increíble. De hecho, les voy a dejar en la descripción de este video un link a la entrevista que le hizo el padre Javier Olivera Rabasi, un sacerdote argentino, que ha tenido pues esa oportunidad de conversar con ellos, para que ustedes lo vean, esa entrevista, y luego de ahí den el salto a conocer sus cantos, a conocer la labor de este coro que le canta a Dios, arpa de Dios. Entonces, en el video, en YouTube, ahí en la descripción del programa les vamos a dar el link para que ustedes le den clic y entren a ver, dura alrededor de un poco más de 1 hora, pero la entrevista está súper interesante. El padre Javier Olivera es una eminencia, es doctor en historia, doctor en filosofía, es abogado y no sé cuántas cosas más extraordinarias, y entra en conversación con este grupo sobre este impacto que están teniendo a través de la música sacra y hablan cómo la música está trayendo a las almas a Dios. Así que les voy a invitar a que lo vean. Padre Alfredo, no sé, algunas últimas palabras antes de darle la oportunidad a la gente de que converse con usted. No sé si quiera añadir algo más a esto. Solamente eso que bien dijiste tú. Hay que aprender a despojarnos de lo que ya nos ha hecho daño en ciertos aspectos y tener un corazón renovado para recibir la enseñanza tradicional y correcta de la iglesia. Así es. Muy bien, agradezco al padre Alfredo Arriola de la diócesis de Texcoco en México su participación con nosotros en esta sesión introductoria a lo que es la música sacra. Les recuerdo a todos ustedes, los que nos estén viendo, suscribirse a este canal Misterio de Fe, activar la campana de notificaciones si aún no lo han hecho, e igualmente visitar nuestros otros 2 canales, Santo Debo Ser, donde compartimos el contenido espiritual, Creo Señor, Yo Creo, donde está toda la formación de contenido bíblico apologético, y nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20. Muy bien, queridos hermanos, ahora sí, algunos de ustedes, de los que están en el en vivo, igual tenemos gente conectada en YouTube, pueden escribir en la caja de comentarios ahí alguna pregunta para el padre y aquí pues se le da lectura. Entonces, si alguien de los que está conectado en Zoom quiere preguntarle algo al padre sobre lo que hemos hablado, ¿verdad?, esta noche, para no salirnos del tema. Yo sé que cuando tenemos un sacerdote invitado nos da el ánimo de preguntarle de todo un poco, pero si alguien quiere preguntarle sobre esto que hemos hablado hoy o hacernos ver su parecer y que el padre comente al respecto, pueden hacerlo en este momento. Hermana Giovanna, si activamos por favor los micrófonos. Igual, hermana Giovanna, si hay algún comentario ya escrito en YouTube, pues que nos lo haga saber, por favor. Ok, los micrófonos están activados. Sí, a través de YouTube, Pati le envía saludos, también Carmen Dávila, y Elizabeth Mendoza comenta: buenas noches, es un tema muy bueno y que no da solo para una sesión. Desafortunadamente, a mi parecer, no tenemos el conocimiento acerca del procedimiento, la música que se acostumbra a cantar. No conocemos si son protestantes o no. Se escuchan, son bonitas y creemos que son adecuadas. Desafortunadamente también la gente no nos acercamos si la liturgia es aburrida. Los sacerdotes optan por implementar música, bailes, aplausos para atraer a los jóvenes y a los niños. Con ello encuentran la manera de hacerlo, sin embargo el caminar del hombre se regresa a la poca asistencia de fieles. Y más si es nuevo el sacerdote, no acostumbramos a este tipo de prácticas. Gracias por tocar el tema, por enseñarnos y por invitar al Padre que nos da tanta información y sobre todo nos habla de sus experiencias y que es joven, que nos demuestra que la juventud no está peleada con llevar formación y liturgia ricas en tradición. Y ya. Muy bien, muchas gracias, hermana Elizabeth. Le doy la palabra al padre Alfredo. Yo le dije, él es el que va a comentar y a contestar sus preguntas en esta ocasión. Así que, padre, tiene la palabra. Ok, muchas gracias. Pues en este aspecto logro ver lo que ya también mencionamos dentro de la charla, de esta plática.
Primero, que hemos considerado como un bien mayor los que son bienes menores. Por atraer a un cúmulo pequeño de jóvenes, alejamos a bastantes. Y por otro lado, algo que me pareció ahí un poquito equivocado por la experiencia que he tenido también, es que pensamos que el sacerdote aburrido, en el sentido del el sacerdote que celebra correctamente, aleja a la gente. Se alejarán unos pocos, siempre sucede, dependiendo los carismas de diferentes sacerdotes. Pero hoy en día en Alemania, donde hay poca asistencia de gente, podemos encontrar la multiplicación de la fe por medio de las misas sagradas, como son la misa la misa tridentina, la misa tradicional. Los jóvenes han manifestado un interés, y lo digo desde aquí, desde la vicaría, les decía al inicio, tengo al frente la pastoral juvenil, han manifestado un interés entre los 18 y 25 años aproximadamente, que son con los que me ha tocado platicar, sobre interés grande al latín, a la misa tradicional y al canto bien hecho. No hablo del canto gregoriano, sino al canto bien hecho y litúrgico. Entonces, esa es mi experiencia. Lejos de pensar que se van alejando, como a lo mejor nos hacen ver la realidad externa, vamos a meternos a la realidad interna, a la parte espiritual. Se ha acercado más gente conforme más la iglesia va retomando sus orígenes, en este caso la tradición. Sí. Me alegra que haya mencionado eso, padre, de Europa. La realidad de Europa es esa. Y vemos que mientras más innovaciones pastorales y litúrgicas se están haciendo, más se están vaciando las iglesias. Y por el contrario, los templos donde los sacerdotes celebran con devoción, celebran siguiendo la liturgia de la iglesia, celebran bien o celebran la misa tridentina, la multiplicación de los fieles se ha visto aumentada incluso. Y el hecho de los varones muchas veces hay un varón por cada 10 mujeres en nuestras celebraciones. En las misas tridentinas el fenómeno no es ese. Al contrario, se ve equiparado el número de mujeres por el número de varones, o incluso a veces hasta superado, más varones que mujeres. Un fenómeno que solo se presenta en las liturgias extraordinarias. Entonces, atrae. Una misa bien celebrada, ciertamente atrae. No sé si Sí, tenemos algún otro comentario. perdón, Sí, padre. antes de esto, solamente poner esto también de contexto. Dicen, un padre que es se mete en el mismo lenguaje, que se viste como los jóvenes, que hace esto, pierde su identidad. A un joven le atrae más un sacerdote con su sotana, que se ponga de rodillas delante del sagrario, le atrae mucho más que un sacerdote que ande diciendo groserías para encajar en un círculo distinto, ¿verdad? O como lo son los jóvenes. Así es, que no pierdan la identidad. Muy bien, no sé si tenemos algún otro comentario escrito o alguien de los que esté conectado que quiera participar. Buenas noches. Nos dice su nombre y de dónde nos habla, por favor. Soy Rocío Quintero, de aquí de la delegación de Tlalpan. Una pregunta, bueno, a mí me gusta poner alabanzas cuando estoy en casa o voy manejando, pero mi duda es cómo saber diferenciar las alabanzas o la música protestante, porque por lo general las tomo de YouTube y hay alabanzas muy bonitas, pero no. Hermana Lucía, como que se le cortó un poquito el audio, si nos escucha. Hermana Rocío. Bueno, a ver, vamos a dar respuesta o a compartir más bien la experiencia. Desde lo que se escuchó, pues. De lo que se escuchó, sí, de lo que alcanzamos a escuchar. Es cierto que hay alabanzas que son atractivas. ¿Cómo distinguir esto? Primero, hay que tener una formación cristiana correcta. El catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo, el conocer las bases de nuestra fe, nos va a dar una pauta enorme y preciosa para saber precisamente cuáles son los cantos correctos. Hay cantos que pueden hablar mucho de Dios, pero
no están hablando de la doctrina de la iglesia que fundó Cristo. Hay cantos como este, por ejemplo, bautízame, Señor, con tu espíritu. Está hablando de Dios, está hablando del espíritu, pero está desfasando la realidad doctrinal. El bautismo es uno y lo recibes una vez en la vida, con carácter sacramental, es decir, un sello en el alma. Por eso no se puede uno bautizar dos veces. Y el canto dice, bautízame, Señor, o sea que no estoy bautizado, y si estoy bautizado, entonces puedo bautizarme dos veces. Ahí entra el veneno del protestantismo. Precisamente, ¿cómo es que vamos identificándolo? Pues necesitamos identificarlo únicamente conociendo nuestra fe. Decía el padre Luis Toro, no soy muy fan de él, pero me llamaba la atención en este aspecto, como decía, el canto de yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. No es cierto. Ahí está el detalle también protestante. Somos iglesia, no la iglesia, porque es de Cristo y somos parte de, no somos la iglesia, somos iglesia. Esos detalles como ese tipo de alabanzas, pues van manifestando como claridad en el aspecto protestante y al final de cuentas no hay tanto sustento en el aspecto cristiano, doctrinal, católico, por supuesto. Así es. De hecho, vamos a dejarles también en la descripción del programa algunos links a videos, tanto de Fernando Casanova, que es un ex pastor protestante que toca el tema, y también lo que usted menciona del padre Luis Toro. Igual no soy tan fan de él, pero eso que menciona sí es importante. Entonces vamos a dejarles esos links en la descripción del video para que ustedes puedan acceder a ellos e ir enriqueciendo más el contenido de lo que comenta el padre, pues con esos videos. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo de los que están conectados en vivo? O no sé si hay algún otro comentario por ahí escrito. A través de YouTube, Raquel Cruz comenta: buenas noches, gracias por la información, realmente importante, Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Raquel. De verdad que sí, gracias por tu comentario también. De los que están conectados en Zoom, ¿quiere alguien preguntarle algo al padre o comentar algo? No tengan pena, recuerden que lo que ustedes hablan aquí nos retroalimenta a todos y nos ayuda a ir despejando las dudas que podamos tener. ¿Alguien más? A veces son un poco penosos, padre, los hermanos que se conectan, ¿verdad? Sí, a veces pasa. A veces platican bastante, a veces se quedan un poco más callados. Buenas noches, padre. Soy Erika de aquí de Tlalpan. Bueno, pues yo antes que nada felicitarlo. Como bien dicen, es un padre muy joven, la verdad, pero es muy, eso es muy bueno, que sea tan joven. Extraña un poco, la verdad, pero es muy joven para dar este tema, pero la verdad me agrada. Eh, yo la verdad desconocía mucho del tema. Ahorita que lo estoy escuchando, me parece muy interesante. Ahorita que comentaban también de los temas de los protestantes que se han ido integrando en las misas de católicas, la verdad sí ignoraba mucho de esto. Es muy, sinceramente, es muy valioso lo que usted nos está diciendo en estos momentos. Bueno, al menos a mí, pues sí me sorprende un poco, pero la verdad esto es muy importante. Y más que nada, pues para que ya lo podamos ver, obviamente lo vemos ya de otra forma, y pues me parece un tema muy importante, como bien lo decía la persona que comentaba en YouTube. Es muy corto, es muy poco una sola sesión para abordarlo. Pero pues muchas felicidades. La verdad sí, sigo insistiendo, me sorprende mucho que sea tan joven y que aborde estos temas, pero me da mucho gusto. La verdad, eso es emotivo, es muy emotivo para uno. Muchas felicidades y gracias por estos temas. Gracias, gracias. Sí, pues como bien lo dice,
A veces pensamos que el trabajo de Satanás se ha detenido y no nos hemos dado cuenta de cómo poquito a poquito va avanzando en las cosas más simples, como el distorsionar la doctrina por medio de un canto que se permite a veces en misa y que va dañando las mentes, al menos de la sana enseñanza de la iglesia. Esos aspectos son muy, muy interesantes, cómo trabaja el maligno. Sí. No se olviden, queridos hermanos, que ya los oigo lamentándose porque en una sola sesión, no, el tema apenas se está introduciendo. Estamos introduciendo con esta conversación entre el Padre y mi persona, en conjunto con ustedes, el tema de la música sacra. Como venimos haciendo aquí en el canal, con cada temática, trataremos de dar los matices más esenciales, más necesarios para comprender el tema y luego ya cada quien profundizarlo. Este tema está muy unido al tema del silencio, por eso, después de dedicarle 3 sesiones a la cuestión del silencio, vamos a dedicarle ahora también su espacio oportuno a la música sacra. Lógicamente aquí no vamos a hablar de tonos, de esto, de lo otro, de autores, no. Aquí vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con la liturgia, ¿verdad? El sentido litúrgico de la música, lo que nos va a decir el Papa Emérito Benedicto XVI en su obra El espíritu de la liturgia respecto a este tema, y otros matices que necesitamos conocer de documentos magisteriales, como la Sacrosanctum Concilium, Musicam Sacram, que vamos a tocar dentro de las próximas sesiones, para que no se pierda esa formación, ¿verdad? Y así como el Padre nos acompañó, pues el día de hoy esperamos que en otras oportunidades también pueda hacerlo. No sé si alguien más quiera preguntar algo o comentar algo. Aprovechen, ¿verdad? Este tiempo es para ustedes. Después nos digan, no pudimos preguntarle al Padre y queríamos ahí. Pregúntenle. Ahorita el Padre está ahí todo dispuesto, ha destinado estos momentos, estos minutos para conversar con nosotros. Así que aprovechen, ¿verdad? No a diario tenemos a un sacerdote invitado acá en el canal, pero cuando está, aprovechen. Están con pena la gente, Padre. Se chiviaron. Sí. O no sé si usted quiera añadir algo más para finalizar con la oración. Y creo que vamos a escuchar nuevamente al coro que usted ha preparado, entonarnos un canto en honor a la Virgen para cerrar la oración conclusiva, para que no se vayan, ¿verdad, hermano? Entonces no sé si usted quiera añadir algo más a todo esto que ya hemos conversado. Sí, solamente como cerrando. Cada uno de nosotros somos protagonistas, o más bien coprotagonistas de la evangelización. Dios ha querido confiarnos algo, de manera especial a los sacerdotes, pero de manera concreta también a cada alma. Ustedes que han escuchado esta pues pequeña charla, nos encontramos con esa realidad de que al saberlo nos comprometemos a hacer algo, no a quedarnos con los brazos cruzados, por lo menos a investigar más, a tratar de ser parte de esto. Este es un buen espacio también para compartir esta experiencia que sirve también de evangelización, pero cada uno de nosotros debemos llevar también a la práctica y hacer conciencia a nuestro sacerdote de que podemos dignificar más la liturgia correctamente. Y en esta ocasión, como fue el tema, la música sagrada es un aspecto muy interesante y mucho que hay que poner detalle. Yo no soy músico, tampoco canto muy bien, que digamos, pero sí he descubierto este aspecto como algo donde apuntalarle en nuestro camino como comunidad cristiana. Entonces, todos nosotros formamos parte de esto y ojalá que podamos comprometernos con esta realidad. Así es. Creo que había un comentario más que escribieron ahí por Zoom. Si nos le da lectura, por favor, Giovanna. Claro, es de Nayensi. Dice, muchas gracias, Padre Alfredo, por compartirnos su experiencia y así ayudarnos a vivir plenamente la liturgia. Cuando ya tenemos cierta conciencia y conocimiento, vamos comprendiendo mejor y tratar de vivir plenamente la liturgia. Así es, para gloria de Dios. Así es, Ana Yensi nos escribe desde Nicaragua. Qué bueno, aprovechen, hermanos, esta búsqueda, realícenla ustedes de la canción, de los cantos gregorianos. Nicaragua tiene la dicha, por ejemplo, de que muchas comunidades religiosas, monjitas, por ejemplo, las clarisas,
hacen sus liturgias con estos cantos, aprovechenlos. En Estelí está el monasterio de los monjes albertinianos, los monjes contemplativos. Allí en el monasterio Inmaculada Concepción de María pueden también participar de sus liturgias. Ellos transmiten vía Facebook las misas que hacen, o el rosario, que cuando ellos se unen a rezar, y van a escuchar qué voces tan hermosas que cantando en gregoriano elevan el espíritu al encuentro con Dios. Entonces, no desaprovechen la oportunidad de enriquecer también su formación litúrgica con la música sagrada. Muy bien, Padre. Queremos reiterarle nuestro agradecimiento por participar de estas formaciones. Es hermoso ver siempre que los sacerdotes, los pastores se preocupan por la formación del pueblo santo. Usted lo está haciendo en su parroquia, nosotros a través de los medios digitales, pero agradecemos la loable labor que realiza en su parroquia como el pastor de ahí de esa comunidad, pero también el haber participado con nosotros en este encuentro formativo sobre la música sagrada. Le quiero pedir que nos apoye usted haciendo la oración final y regalándonos la bendición sacerdotal para que podamos clausurar esta sesión, pues, de la mano de Dios y la Santísima Virgen, nuestra Madre. Ok. Mientras me traslado al templo donde tenemos preparado el espacio para el canto, cancelo la cámara y pongo el silencio, e inmediatamente en cuanto active la cámara, me permiten usar el micrófono para que podamos hacer la oración, el canto y después del canto la bendición. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, queridos hermanos, esta es la invitación que les hacemos a la luz de todo lo que hemos podido conversar con el Padre Alfredo el día de hoy, que ha sido una introducción bastante generalísima al tema. Hemos empezado haciendo esta relación de la liturgia con la situación actual para que podamos entender un poco mejor lo que íbamos a hablar sobre la música sagrada, porque esto tiene que verse así holísticamente. No se me informa nuestra hermana Giovanna que tenemos 2 mensajes más. No sé si podemos darle lectura, por favor. Claro. Uno es de Miriam a través de YouTube y dice: buenas noches, he tenido el privilegio de ser partícipe de las misas del Padre Alfredo y en lo personal ha dejado una gran enseñanza en cuanto a la fe y los cantos litúrgicos. Felicidades. Y hay otro mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Miriam, de verdad que sí. Pues nosotros que hemos podido asistirle al Padre Alfredo también en su liturgia, en la celebración, concordamos plenamente con su parecer. De verdad que sí, llenan mucho el alma, el corazón, la mente, estas liturgias celebradas dignamente. ¿Cuál es el otro comentario, hermana? Mientras el Padre se traslada. Sí, es de Luis Rodas y dice: gracias al Padre Alfredo por instruirnos en estos temas. Saludos a Walter. Muchísimas gracias, hermano Luis. Gracias por estar también participando de esta sesión formativa para poder así instruirse más sobre estas temáticas, ¿verdad? Qué bien que han podido estar con nosotros. ¿Estamos preparados ya, Padre? Ya estamos listos. Sí. Entonces, hacemos la oración, nos da la bendición y al final escuchamos el canto en honor a la Virgen que entonará el coro de su parroquia. Perfecto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, Madre del verdadero Dios, te suplicamos que así como guiaste los pasos de tu Hijo Jesucristo, así también guíes los nuestros hacia el camino de la salvación. Enséñanos a dignificar más y más cada día el espacio sagrado donde nos encontramos con tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Madre misericordiae, vita dulcedo, eterno transante, alegramus, exules Filii,
suspiramos, llenen de serpientes y la lágrima humana. Ella y los tuvo, misericordia escopulos, nos convertir. En Jesús, benedictum convertis tui, nobis, cosa eximium, os benedictum. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Promissionibus Christi. Amén. Muchas gracias entonces, queridos hermanos, a todos ustedes por participar en este encuentro formativo. Dios primero será hasta la próxima sesión. Que el